¿Recuerdas esto? ¿Dónde están las niñas? Conmigo no te hagas la santa, ni me vengas con la carita de llorar, no lo hagas. Caso Cerrado se convirtió en escenario de una de las confesiones más escalofriantes jamás vistas en televisión. ¿Dónde están las niñas? ¿A quién le diste las niñas cuando te pagaron? Una madre, sin remordimiento alguno, reveló que vendió a sus propias hijas gemelas por apenas $500. Dímelo ahora mismo. Me dieron $500. $500 por las niñas. Lo que muchos creyeron que quedaría en un simple show televisivo, pronto se transformó en una pesadilla real. Autoridades internacionales intervinieron. Redes de tráfico infantil quedaron al descubierto y una familia quedó marcada para siempre por el horror de la desesperación humana. La atmósfera en el estudio de Caso Cerrado era como de costumbre, público expectante, cámaras listas y la doctora Ana María Polo dispuesta a enfrentar un nuevo caso. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que aquella joven revelaría frente a millones de espectadores. Con un tono desafiante y sin titubeos, la mujer confesó que había vendido a sus hijas gemelas por $500, entregándolas a un supuesto primo que vivía en Río de Janeiro. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral. La cámara enfocó al rostro atónito de la doctora Polo, que inmediatamente rompió el mutismo con una descarga de indignación. La abogada, golpeando su mazo con furia, le gritó que lo que había hecho no era solo una aberración moral, sino también un crimen que la podía llevar a prisión. La acusó de desalmada, de traicionar el instinto más puro de cualquier madre, proteger a sus hijos. El público, incapaz de contenerse, reaccionó con gritos de rabia, abucheos y lágrimas. Muchas personas se tapaban la boca en señal de horror, otras murmuraban insultos contra la joven que parecía ajena al repudio general. En la primera fila, sentado con la mirada perdida, estaba el padre de las niñas. La confesión lo destrozó. Entre sollozos, apenas pudo levantarse para acusar a la madre de haberle arrebatado lo más valioso de su vida. Su voz temblorosa apenas pudo pronunciar la palabra justicia, antes de derrumbarse en llanto. La joven, lejos de retractarse, intentó justificar sus actos. Dijo que no confiaba en el padre de las niñas, que había tomado esa decisión porque era lo mejor para ellas y que ahora estaban bien cuidadas lejos de la influencia de un hombre al que calificaba de irresponsable. Pero sus excusas solo encendieron más la furia de la doctora Polo, quien le respondió con dureza: ningún argumento justifica ponerle precio a la vida de tus hijas. El episodio terminó en un ambiente caótico, con la sentencia moral de la doctora retumbando en los oídos de todos. Para la audiencia, se trató de uno de los momentos más escandalosos jamás vistos en el programa. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, al apagarse las luces del set, la historia apenas comenzaba. Detrás del espectáculo televisivo, se abría una nueva trama mucho más oscura, la búsqueda real de las gemelas desaparecidas. La indignación que provocó la confesión televisada no se quedó en los estudios de Caso Cerrado. A los pocos días, fiscales estadounidenses y brasileños comenzaron a intercambiar información, presionados por la magnitud del escándalo mediático. Los titulares hablaban de la madre que vendió a sus gemelas por $500 y las autoridades no podían ignorar la ola de repudio que exigía justicia. La Policía Federal de Brasil recibió los primeros informes sobre posibles menores ingresados de manera irregular al país. A través de cooperación internacional, detectaron inconsistencias en los registros migratorios. Una mujer había viajado recientemente con 2 niñas, pero los pasaportes mostraban fotografías borrosas y datos falsificados. Los documentos parecían haber sido confeccionados por manos expertas, lo que revelaba la existencia de una red organizada de tráfico infantil con alcance internacional. Mientras tanto, la madre se mostraba fría y desafiante. Ante los interrogatorios, insistía en que había tomado la decisión por el bienestar de las niñas, asegurando que en Brasil estarían mejor. Negó colaborar con las autoridades y rechazó entregar información sobre el supuesto primo. Sus declaraciones no hicieron más que agravar las sospechas en su contra, pues pronto se descubrió que aquel pariente no era un simple familiar, sino un individuo vinculado a una organización criminal especializada en falsificar documentos y vender menores a parejas extranjeras adineradas que no podían adoptar legalmente. En Río de Janeiro, la policía comenzó a rastrear testimonios en comunidades vulnerables, donde estas redes acostumbraban a esconder a los niños antes de ser trasladados. Los agentes recibieron pistas contradictorias, pero una llamó especialmente la atención. Un vecino de un barrio marginal aseguró haber visto a una niña con características muy particulares, ojos claros y una cicatriz en la mano derecha, que coincidían con la descripción de una de las gemelas. El testigo relató que la pequeña vivía bajo el cuidado de una mujer mayor, conocida en la zona por recibir niños sin explicación alguna.
Aquella anciana no tenía parentesco con la menor ni papeles legales que justificaran su custodia. Más alarmante aún, había rumores de que en el pasado se había encargado de cuidar a otros niños que después desaparecieron sin dejar rastro. Con esta información, los investigadores brasileños comenzaron a preparar un operativo secreto. El hallazgo de una sola niña podría significar el inicio del desmantelamiento de una red que operaba con total impunidad. Pero también planteaba una pregunta desgarradora: si una de las gemelas estaba allí, ¿dónde estaba la otra? La tensión crecía. Las autoridades sabían que cada día que pasaba era decisivo, pues el destino de las niñas podía cambiar de un instante a otro. La madrugada en Río de Janeiro estaba cubierta por una llovizna fina cuando la Policía Federal ejecutó el operativo. Después de semanas de vigilancia, finalmente habían reunido las pruebas necesarias para irrumpir en la pequeña casa de madera ubicada en una favela olvidada por las autoridades. El corazón de los agentes latía con fuerza, sabían que allí podían encontrar respuestas, pero también temían llegar demasiado tarde. Cuando derribaron la puerta, el hedor a humedad y comida rancia los golpeó de inmediato. En una habitación oscura, sobre un colchón sucio y sin sábanas, yacía una niña de apenas 4 años. Estaba demacrada, con la piel pálida y los labios agrietados, apenas reaccionaba a la presencia de los policías. Tenía la mirada perdida, como si el mundo se le hubiera vuelto un lugar demasiado hostil para seguir luchando. Los agentes la reconocieron enseguida: era una de las gemelas desaparecidas. La pequeña no hablaba, solo emitía sonidos entrecortados, como si hubiera olvidado el lenguaje. Mostraba signos claros de desnutrición y descuido, uñas largas, cabello enredado y moretones que revelaban golpes recientes. La escena fue tan desgarradora que uno de los policías no pudo contener las lágrimas. En la cocina, los agentes encontraron a la mujer mayor que se hacía cargo de la niña. Al verse acorralada, comenzó a gritar, negando todo al principio, pero pronto, entre insultos y desesperación, soltó la verdad: la otra gemela había sido entregada meses atrás a una pareja extranjera. Según dijo, pagaron una gran suma de dinero y se marcharon sin dejar rastro. Ni nombres, ni dirección, ni documentos. Nada. La noticia cayó como un balde de agua fría. Una de las niñas estaba a salvo, pero la otra se había desvanecido en el entramado oscuro de la trata infantil internacional. El operativo, aunque exitoso en apariencia, dejó una sensación amarga entre los investigadores: habían ganado una batalla, pero estaban perdiendo la guerra. Cuando el padre de las gemelas viajó a Brasil para reencontrarse con su hija, la emoción fue devastadora. En el centro de acogida donde la mantenían bajo observación médica, se arrodilló frente a ella, temblando. La abrazó con fuerza, mientras las lágrimas le caían sin control. Ella, confundida, al principio no lo reconocía, pero luego se aferró a su cuello como si buscara el calor perdido durante meses de abandono. El padre lloraba desconsolado, consciente de la cruel realidad: había recuperado a una hija, pero la otra permanecía en algún lugar desconocido, quizá ya muy lejos de Brasil. La felicidad del reencuentro se mezclaba con la angustia eterna de no saber si volvería a ver a la gemela perdida. El regreso a Estados Unidos estuvo marcado por cámaras, micrófonos y titulares estridentes. La historia de la madre que había vendido a sus hijas gemelas por $500, revelada en un set de televisión y transformada en un escándalo internacional, acaparó la atención de todos los medios. La mujer fue arrestada apenas bajó del avión y enfrentó un proceso judicial que se convirtió en espectáculo mediático. Acusada de trata de personas, tráfico internacional de menores y abandono, fue condenada a una pena ejemplar. Sin embargo, para la opinión pública, ninguna sentencia parecía suficiente para reparar el daño causado. Mientras tanto, el padre iniciaba un camino mucho más complejo: el de rehabilitar a la hija recuperada. La niña había pasado meses en condiciones deplorables, y aunque físicamente comenzó a mejorar con atención médica y una dieta adecuada, las huellas emocionales eran mucho más profundas. No hablaba con fluidez, temía la oscuridad y despertaba con pesadillas en las que gritaba el nombre de su hermana. Cada vez que el padre intentaba darle respuestas, el silencio lo ahogaba. La niña preguntaba constantemente: ¿dónde está ella? Esa pregunta se convirtió en una daga diaria, un recordatorio cruel de la otra mitad perdida. El padre la abrazaba y prometía que algún día la encontrarían, aunque en el fondo sabía que era una promesa frágil, sostenida más por esperanza que por certezas. La Interpol y las autoridades brasileñas continuaron la búsqueda, pero las pistas se desvanecieron como arena entre los dedos. La red que había traficado a la gemela desaparecida era experta en borrar rastros, documentos falsos, viajes internacionales rápidos y compradores con recursos suficientes para esconderse en cualquier rincón del mundo.
Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Los años pasaron, y con ellos la esperanza comenzó a desgastarse. El caso, que alguna vez estuvo en todos los noticieros, fue perdiendo espacio hasta quedar relegado a los archivos policiales sin resolver. Sin embargo, en la memoria colectiva quedó como una de las historias más oscuras nacidas de un set televisivo. Lo que comenzó como un show de entretenimiento terminó exponiendo el rostro más cruel de la desesperación humana, el tráfico de niños reducido a un espectáculo ante los ojos del mundo. El padre jamás dejó de buscar. Contrató detectives privados, viajó a distintos países siguiendo rumores, envió fotografías de la gemela perdida a organizaciones internacionales. Todo fue en vano. La niña rescatada creció con el vacío de una ausencia imposible de llenar. Aunque intentó llevar una vida normal, escuela, amigos, juegos, siempre tuvo la sensación de que le faltaba una parte de sí misma. En las noches miraba las estrellas y decía que allí, en algún lugar, estaba su hermana mirándola también. Hoy, el caso es recordado no solo por la brutalidad de la madre y el dolor del padre, sino por la incómoda lección que dejó, que la maldad humana puede infiltrarse en los lugares más inesperados, incluso en un programa de televisión que muchos veían como simple entretenimiento. Una hija fue hallada, pero la otra sigue siendo una sombra perdida, oculta en algún rincón del mundo, convertida en un misterio sin respuesta que aún pesa sobre quienes conocieron esta historia. ¿Y tú qué opinas de esta escalofriante historia? ¿Crees que algún día aparecerá la gemela perdida? ¿Piensas que la condena a la madre fue suficiente o merecía un castigo mayor? ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación humana por dinero? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte al canal, darle like si te impactó esta historia, compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan este caso y, por supuesto, activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos llenos de misterio, intriga y casos reales que estremecen.